Toma y lee, en la canción que escuchó San Agustín. La canción que llevó a San Agustín a tomar el libro de las Sagradas Escrituras, concretamente el pasaje de Romanos 13, donde se le invitaba o se nos invita a toda persona a andar según la voluntad de Dios. Toma y lee. Un saludo, queridos hermanos, de nuevo programa Toma y lee, desde los estudios de la radio Santa Mónica, nuestra radio, su radio. Y ya hicimos la presentación de este nuevo programa el miércoles pasado, ¿no? Basado en esa canción, como dice la careta del programa, basado en esa canción que escuchó San Agustín, indicándole que tenía que tomar la Sagrada Escritura para esclarecer todas sus dudas y todas las cuestiones que le estaban impidiendo por en cuanto entrar, bautizarse en la Iglesia Católica para alegría de su Santa Madre, Santa Mónica, que no cesó nunca de rezar por su conversión. Santa Mónica nos deja ya una catequesis formidable, la fuerza que puede tener en la vida nuestra y en la vida de nuestros hermanos, la fuerza que tiene la oración. Y vamos a leer, con vuestro permiso, el texto que encontró San Agustín al escuchar esa canción, Toma y lee. Él abrió la Biblia sin buscar nada en particular y la abrió por la epístola, por la carta de San Pablo a los romanos, concretamente el capítulo 13 y los versículos del 11 al 14, donde se nos dice: ya es tiempo de levantaros del sueño, porque ahora está más cerca de ustedes nuestra salvación que cuando comenzamos a creer. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como en pleno día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y cosas parecidas, no en contiendas y envidias, sino revestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Al leer estos versículos de la carta de San Pablo a los romanos, la conversión, la luz se encendió en el corazón de nuestro Padre San Agustín y ya se despejaron todas las dudas, todas las cuestiones que él tenía y que por ahora le habían impedido dar ese paso de entrar en la Iglesia Católica a través del sagrado y santo bautismo. Y como dijimos el miércoles pasado, este programa tiene como finalidad que ustedes, por lo menos, si no tienen tiempo, si están muy cansados, si están trabajando, que ustedes puedan escuchar la palabra de Dios y sobre todo vamos a comenzar por los evangelios que sabemos que están en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, decíamos, son las promesas y en el Nuevo Testamento se cumplen todas esas promesas que recogen los libros del Antiguo Testamento, sobre todo salidas por boca de los profetas, de los diferentes profetas que anunciaban la llegada del Mesías, especialmente, como hemos recordado en esta Navidad pasada, del profeta Isaías y también del profeta Jeremías. Bueno, pues esa es la finalidad de este programa. Toma y lee. Y si no puedes tomar y leer la Sagrada Escritura, aquí está Fray Manuel
para que usted pueda por lo menos escucharla y meditarla mientras que hace sus tareas cotidianas, bien la cocina, bien el campo, bien paseando, lo que usted esté haciendo es bueno que sea acompañado por la palabra de Dios. Y es que la palabra de Dios, queridos hermanos, pretende iluminar nuestra vida, y ese también es uno de los objetivos o finalidades de este programa, que usted, escuchando la palabra de Dios, pueda usar esa palabra en las diferentes circunstancias en las que usted está viviendo, sea hombre, sea mujer, sea joven, sea niño, de cualquier punto de donde lleguen las ondas de nuestra querida radio Santa Mónica. Decíamos también, perdonar que recuerde tanto el programa pasado, pero como fue la presentación, seguimos haciendo hincapié en lo que dijimos. Vamos a empezar, bueno, ya se empezó el programa pasado por el Evangelio de San Mateo. Y decíamos que San Mateo era un publicano, es decir, un cobrador de impuestos. Fijaos bien la contradicción, o bueno, la radicalidad de nuestro Señor Jesucristo, porque a elegir a San Mateo, cobrador de impuestos, estaba eligiendo, según el pueblo de Israel, a un traidor del pueblo de Israel, porque realmente San Mateo trabajaba para el Imperio Romano, que estaba dominando, podemos decir, todo el mundo conocido. Y además de cobrar esos impuestos y entregárselos a los romanos, también los cobradores de impuestos tenían fama de que cobraban demasiado para así también llenar sus bolsillos. Bueno, pues a ese hombre, a ese publicano, a ese cobrador de impuestos es al que el elegido por nuestro Señor Jesucristo para que sea uno de sus apóstoles y uno de sus evangelistas. Y habíamos ya leído más o menos hasta el capítulo 5 del Evangelio de San Juan, donde vimos en primer momento cómo se encarna nuestro Señor Jesucristo en la familia formada por María y José, y cómo, al ser hijo adoptivo, podríamos decir, de José, también Jesús hereda toda la descendencia de José, y es el primer capítulo, el primer versículo de este Evangelio de San Mateo. La finalidad de toda esa serie de nombres que leímos el programa anterior es demostrar que Jesús también es hombre, que tiene una descendencia, que tiene un papá, que tiene una mamá, que tiene una familia, la familia de Nazaret. Pues bien, vamos a seguir leyendo. Hoy ya comenzamos por el capítulo 6. Recordamos que este evangelio, si no recuerdo mal, tiene hasta 24 capítulos, 24, 27, 28 capítulos, 28 capítulos tiene este Evangelio de San Mateo, el cual estamos leyendo y a veces haciendo alguna reflexión, porque claro, ante la palabra de Dios no me puedo quedar callado, y siempre es bueno alguna reflexión para ayudar, con la intención de ayudar a usted a comprender mejor lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo en este Evangelio. Pues bien, como digo, comenzamos ya con el capítulo 6. Cuidad, dice San Mateo, de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tenéis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto,
cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para ser honrados por la gente. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vean los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará. Cuando recéis, no uséis muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes que lo pidáis. Seguimos, queridos, iniciamos el segundo bloque de nuestro programa Toma y Lee. Estábamos comenzando el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo. Y recordar, estábamos hablando de los consejos que nos da Jesús cuando hacemos oración o cuando hacemos limosna. Un poco nos puede recordar, incrementando a esas dos formas de manifestar nuestra fe, el ayuno un poco nos recuerda a lo que nos aconseja la Santa Cuaresma practicar o seguir en esos 40 días de preparación para la Semana Santa. Y es que, queridos hermanos, es muy importante que reflexionemos cómo hacemos las cosas, ¿no? Porque las cosas no se hacen solamente por hacerlas, hay que hacerlas bien, hay que hacerlas con un sentido profundo, ¿no? Poniendo en marcha todos nuestros sentimientos, toda nuestra fuerza espiritual para que esa oración o para que esa limosna sea hecha según nos manda nuestro Señor Jesucristo. Y si os habéis fijado, Él tiene muy en cuenta la hipocresía de muchas personas o de muchas personas religiosas de aquel tiempo que se ponían a hacer limosna o a orar en las plazas o en las sinagogas o en las esquinas de la calle para ser vistos por la gente y para ser también elogiados. Mira cómo reza, mira qué santo es esa persona, mira que esto, mira que lo otro. Jesús lucha continuamente contra la hipocresía, es decir, que hagamos las cosas para que nos vea la gente y reconozcan nuestra santidad o nuestra espiritualidad, pero en realidad estamos haciendo un teatro. Nos dice que entremos en nuestra habitación, que cerremos la puerta y allí, en lo secreto, en lo oculto, es donde nos escucha verdaderamente Dios. Las demás personas no tienen por qué saber lo que hacemos o no hacemos. Y bueno, nos habíamos quedado hablando de la oración y ahora viene algo muy importante porque es la donación, por decirlo de alguna manera, de la oración dominical de Jesús a sus apóstoles, que nos dice: ustedes oren así. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Y ahora inicia los consejos también sobre el ayuno. Recordamos que hay muchas personas que ayunan cada viernes, que no es solamente en Cuaresma, cuando dejan de comer o comen un poquito menos, para que no sea solamente el alimento material el que alimente nuestro cuerpo, sino también sea el alimento espiritual quien engorde nuestra espiritualidad y nuestra comunión con Dios. Cuando ayunéis, nos dice, no pongáis cara triste, como los hipócritas que desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad os digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note no los hombres, sino tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. No atesoréis para vosotros tesoros en la tierra, donde la polilla y la carcoma los roben, y donde los ladrones abren boquetes y los roban. Haceos tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni carcoma que los roben, ni ladrones que abren boquetes y roban. Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, tu cuerpo entero tendrá luz. Pero si tu ojo está enfermo, tu cuerpo entero estará a oscuras. Si pues la luz que hay en ti está oscura, ¿cuánta será la oscuridad? Nadie puede servir a dos señores, porque despreciará a uno y amará al otro, o al contrario, se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo, no estéis agobiados por vuestra vida pensando qué vais a comer, ni por vuestro cuerpo pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? Mirad los pájaros del cielo, no siembran, ni siegan, ni almacenan, y sin embargo vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo, ni trabajan ni hilan. Y os digo que ni Salomón en todo su fasto estaba vestido como uno de ellos. Pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se arroja al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? No andéis agobiados pensando qué vais a comer, o qué vais a beber, o con qué os vais a vestir. Los paganos se afanan por esas cosas. Ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia, y todo esto se os dará por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le basta su desgracia. Fijaos bien el capítulo 6, qué importancia
tiene cuando nos ha hablado Jesús de esas tres prácticas que siempre debemos llevar a cabo, hacer en nuestra vida como hijos de Dios. El ayuno, que se ha tratado en último lugar, la oración en segundo y la limosna en primer lugar. Siempre diciéndonos Jesús que no lo hagamos para que nos vea la gente, sino para que recibamos las bendiciones de nuestro Dios. Lo importante no es que la gente nos vea, sino que Dios sienta lo que estamos haciendo. Y también se nos ha narrado cómo Jesús enseña a orar a sus discípulos con esa oración tan bonita, tan profunda, tan llena de fuerza y de ánimo como es el Padre Nuestro, que siempre que celebramos la Sagrada Eucaristía lo rezamos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, que está en todos los rincones del mundo y del universo, santificado sea tu nombre. Vamos a santificar el nombre de nuestro Dios a través de nuestras buenas obras. Santificado venga a nosotros tu reino, un reino de paz, de justicia, de igualdad, de fraternidad, de generosidad y de todos esos valores que no cesa Jesús de repetirnos una y otra vez cuando proclamamos su palabra en el Santo Evangelio. Hay, queridos hermanos, bibliotecas y bibliotecas enteras llenas de estudios teológicos sobre esta breve oración, que puede resultarnos muy simple y muy sencilla, pero que tiene una profundidad enorme. Iniciamos, queridos hermanos, el tercer bloque de nuestro programa Toma y Lee. Me gustaría decir que este evangelio que estamos tratando en primer lugar en nuestro programa, su programa, el Evangelio de San Mateo, fue escrito sobre los años 80 y 90 y narran los hechos más o menos desde la vida y el ministerio de Jesús desde 6 años antes de Cristo al 29 después de Cristo. En general, estas fechas lo hacen todos los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después ya, en el año 30, aparecerá el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya Jesús ha vuelto a su reino, ha resucitado, su ascensión a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre, nos dice nuestra fe, y el libro de los Hechos de los Apóstoles nos irá narrando las peripecias, las aventuras, las dificultades, los problemas, las alegrías que tuvieron las primeras comunidades cristianas que se instituyeron, ¿no? Las primeras, claro está, nuestro Señor Jesucristo con sus apóstoles, y después, sobre todo, nuestro hermano San Pedro y San Pablo en los diferentes territorios conocidos en aquella época. Vamos a continuar entonces con el capítulo 7 de este Evangelio de San Mateo, donde Jesús no para de aconsejarnos. Y es bueno escuchar los consejos, y los consejos son buenos. Y fijaos que estos consejos salen del corazón de Jesús, no salen del Padre Manuel o del Papa, sino del propio Jesús. Así que son más que buenos, son excelentes y son maravillosos. Y todos estaríamos invitados a ponerlos en práctica en nuestra
nuestra vida, o por lo menos trabajar y esforzarnos para que un día los pongamos en práctica, los manifestemos con nuestras obras, que hacemos lo que Jesús nos dice, porque somos sus hermanos y somos hijos de Dios, hijos obedientes. Bien, vamos a ver lo que nos dice el capítulo 7. Recordamos, 28 capítulos tiene este Evangelio de San Mateo. Y dice así: no juzguéis y no seréis juzgados, porque seréis juzgados como juzguéis vosotros, y la medida que uséis la usarán con vosotros. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame que te saque la mota del ojo, teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga del ojo, entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni le echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patas y después se revuelvan para destrozaros. Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, quien busca, encuentra, y al que llama, se le abre. Si alguno de ustedes le pide su hijo un pan, ¿le dará una piedra? Y si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Así pues, todo lo que deseáis que los demás hagan con ustedes, hacedlo ustedes con ellos, pues esta es la ley y los profetas. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellas. Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos dan con ellos. Cuidado con los profetas falsos, se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Así todo árbol sano da frutos buenos, pero el árbol dañado da frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da frutos buenos se tala y se echa al fuego. Es decir, que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos dirán: Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre hemos echado demonios, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les declararé: nunca os he conocido, alejaos de mí los que obráis la iniquidad. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron toda la casa y se derrumbó. Y su ruina fue grande.
Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Fijaos bien, qué enseñanzas más simples, pero al mismo tiempo tan profundas y tan necesarias para nuestra vida como cristianos. Son consejos que nos da, como hemos dicho, nuestro Señor Jesucristo. Esta es su palabra, estos son sus consejos, estos son los caminos que nos propone para que sean en nuestra vida un proyecto de vida espiritual, un proyecto como hijos de Dios auténticos. Entonces, todos nosotros estamos llamados, invitados a reflexionar. ¿Será que estamos construyendo nuestra vida sobre arena o la estamos construyendo sobre roca? Como el ejemplo que nos ha puesto Jesús casi al final de este capítulo. Cada uno de nosotros tiene que saber cuáles son los fundamentos de su vida, porque tenemos fundamentos. Quizás no hayamos pensado ni reflexionado cuáles son esos fundamentos de nuestra vida, nuestros gestos, nuestra manera de ser, nuestra personalidad, nuestra manera de comportarnos, de acoger a las personas, de entrado en esas reflexiones. Pero es importante, querido hermano, es importante construir nuestra vida sobre roca, construirla sobre la base de la palabra de Dios, sobre los consejos, estos y muchos otros que nos va a dar a lo largo de este programa, queridos hermanos, porque nadie quiere que su vida sea un desastre o que su vida esté lejos de hacer el bien o de ser misericordiosos o de ser justos o de buscar la paz, de ser fraterno, de ser generoso. Todos queremos ser buena gente, queremos ser buenos cristianos. Y para ser buenos cristianos tenemos que conocer la doctrina cristiana, la doctrina de Cristo, queridos hermanos. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Nos lo acaba de decir. No simplemente rezar de vez en cuando un Padre Nuestro, o rezar una Ave María, o visitar la catedral, por ejemplo. No, Jesús nos pide más. Desde luego que tenemos que ir a la iglesia, desde luego que tenemos que rezar el Padre Nuestro, pero no en momentos puntuales o de dificultad, sino que lo tenemos que tener presente todos los días. Queridos hermanos, es importante que le hagamos un sitio importante a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos puede iluminar en las diferentes circunstancias que estamos atravesando, sean buenas, malas, oscuras. La palabra de Dios es flexible y se puede adaptar a todas nuestras circunstancias, queridos hermanos. Pero claro, para adaptar esta palabra a las circunstancias de nuestra vida, tenemos que conocer la palabra. Tenemos que conocer la palabra. Y recordar, no solamente es oír y escuchar, es especialmente esforzarnos por practicar, por poner en nuestra vida por obra esa palabra de Dios, esos consejos tan bonitos, tan buenos, tan maravillosos, que no cesa de regalarnos nuestro Dios, queridos hermanos. Ante ese regalo tan grande, ¿nosotros qué hacemos? ¿Nos tapamos los oídos? ¿Miramos para otro lado? ¿O nos esforzamos en ponerlos en práctica?
queridos hermanos, iniciamos el cuarto y último bloque del programa de hoy, Toma y lee. Estamos leyendo el Evangelio de San Mateo y ya vamos a iniciar ahora el capítulo 8, un Evangelio que tiene hasta 28 capítulos y claro está, como hemos escuchado en los anteriores bloques, muy interesante, lleno de consejos, lleno de ejemplos concretos que nos pueden ayudar a mejorar nuestra vida como hijos de Dios. Y vamos a ver lo que nos dice San Mateo en este capítulo 8. Al bajar Jesús del monte, lo siguió mucha gente. En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. Y enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: no se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés para que les sirva de testimonio. Al entrar Jesús en Cafarnaúm, un centurión se le acercó rogándole: Señor, tengo en casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Le contestó: voy yo a curarlo. Pero el centurión le replicó: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno: ve y va, al otro: ven y viene, a mi criado: haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: en verdad os digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los hijos del reino los echarán fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y dijo Jesús al centurión: vete, que te suceda según has creído. Y en aquel momento se puso bueno el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a su suegra en cama con fiebre. Le tocó su mano y se le pasó la fiebre. Se levantó y se puso a servirle. Quiero hacer aquí un breve paréntesis, sobre todo el caso de este centurión, de este soldado que se presenta ante Jesús intercediendo por un criado que está enfermo. Fijaos bien el detalle, porque un centurión es un soldado del Imperio Romano. El Imperio Romano adoraba al César como si fuese un dios y además tenía muchos dioses diferentes. Entonces Jesús ya nos está insinuando que el reino de Dios no se va a centralizar solamente, únicamente, concretamente en el pueblo de Israel, sino que será abierta a toda la humanidad. Y fijaos bien el elogio que le da Jesús a este centurión. En verdad os digo que en Israel no he encontrado un hombre con tanta fe como este. Ve y que pase lo que tú has dicho, lo que tú deseas, le dice Jesús al centurión. Y en ese momento el criado del centurión quedó curado. Fijaos bien también la importancia que tiene la oración de intercesión, es decir, la oración que pide por otras personas. A veces tenemos que reconocer que pedimos por nosotros mismos o como mucho por los miembros de nuestra familia y nos olvidamos de mucha gente que está sufriendo, que lo está pasando mal, que está pasando hambre y todo tipo de necesidades. Jesús nos está diciendo
con este tipo de oración, de intercesión que practica este soldado, este centurión, que también nosotros hagamos lo mismo, que no pensemos solamente en nosotros y en nuestro entorno familiar o en nuestro entorno más cercano, sino que tengamos en cuenta las necesidades de todos los hombres de la humanidad, esas guerras, esas hambres, esas epidemias, esas cosas que desgraciadamente siguen pasando en nuestro mundo, queridos hermanos. Es muy importante, entonces, repito, esa oración de intercesión. Al anochecer, sigue San Mateo, al anochecer le llevaron muchos endemoniados. Él con su palabra expulsó los espíritus y curó a todos los enfermos, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Viendo Jesús que lo rodeaba mucha gente, dio orden de cruzar a la otra orilla. Se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro, que era de los discípulos, le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi Padre. Jesús le replicó: Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. En esto se produjo una tempestad tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron y lo despertaron gritándole: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dice: ¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Se puso en pie, increpó a los vientos y al mar, y vino una gran calma. Los hombres se decían asombrados: ¿Quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los Gadarenos. Desde los sepulcros 2 endemoniados salieron a su encuentro. Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino, y le dijeron a gritos: ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia una gran piara de cerdos estaba apaciendo. Los demonios le rogaron: Si nos echas, mándanos a la piara de cerdos. Jesús les dijo: Id. Salieron y se metieron en los cerdos, y la piara entera se abalanzó acantilado abajo al mar, y murieron en las aguas. Los porquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo, incluyendo lo de los endemoniados. Entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús, y al verlo le rogaron que se marchara de su país. Así termina el capítulo 8 de este Evangelio de San Mateo, el cual nos está sirviendo para reflexionar y especialmente para escuchar la palabra de Dios. Una simple aclaración, porque la Sagrada Biblia que tengo está en español de España, ¿no? Los cerdos son los chanchos, ¿no? Por si alguien tiene dudas, ¿no? Jesús viene a liberarnos de todos esos espíritus impuros que también podríamos llamar pecados. También Jesús viene a ayudarnos en nuestras dificultades, como hemos visto en ese ejemplo de la barca que no se veía porque las olas con la tormenta que se había desatado impedían hasta la visión de la barca, de lo fuerte que era el oleaje. Jesús estaba durmiendo. Los discípulos lo despiertan y les dice Jesús: hombres de poca fe, ¿por qué tenéis miedo?
también a nosotros. Jesús nos puede decir eso. ¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Hombres y mujeres, niños y personas adultas o mayores. ¿Por qué tenemos miedo, queridos hermanos, si Jesús está con nosotros desde el día de nuestro bautismo? Si Jesús vive en nuestro corazón desde el día que lo hemos aceptado como protagonista o coprotagonista en nuestra vida. ¿Por qué tenemos miedo, queridos hermanos? No es lo mismo miedo que temor, como nos dice uno de los dones del Espíritu Santo, temor de Dios. No es que hay que tenerle miedo al Señor. Temor significa respeto. Como así respetamos a nuestros papás, a las personas adultas y en general a todas las personas solamente porque son personas, así también nosotros tenemos que temer, que respetar, que obedecer a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, siempre teniendo en cuenta que Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Podemos pensar que nos llena de cargas y de mandatos, pero todo eso tiene como finalidad nuestra salvación, queridos hermanos, y nuestra permanente comunión con Dios, con la Iglesia y también con nuestros hermanos. ¿Acaso usted, que es padre, que es madre, que es abuelo, que es abuela de algún niño, de alguna niña, no para de darle consejos, y todos los consejos para su bien? Niño, come, niño, estudia, niño, no hagas esto, niño, no hagas lo otro. No intentan ustedes reprimir a sus hijos. Lo que intentan es que vayan por los caminos que son agradables a Dios y que al mismo tiempo son buenos, buenísimos para ellos, para que en el futuro sean hombres y mujeres de buena voluntad, buenos cristianos, queridos hermanos. Así también sucede con nuestro Señor. Nos aconseja para que cada día intentemos ser un poquito mejores. Bueno, como siempre se acaba el tiempo hablando de Dios, de la Sagrada Escritura, de Jesús, de sus consejos, de su doctrina. El tiempo vuela. Así que os dejo mis bendiciones a todos ustedes, que la palabra de Dios, que es la base de este programa, os ilumine, os conforte, os consuele, os anime, os dé la fuerza necesaria para que sigáis esos caminos que nos propone el Señor. Hasta el próximo programa, que Dios os bendiga a todos. Toma y lee, en la canción que escuchó San Agustín. La canción que llevó a San Agustín a tomar el libro de las Sagradas Escrituras, concretamente el pasaje de Romanos 13, donde se le invitaba, o se nos invita a toda persona a andar según la voluntad de Dios. Toma y lee. Jesús.